Muy bien, listo. Bien, decíamos entonces que ahora ingresamos al estudio de variables aleatorias continuas, las cuales corresponden a cualquiera de las mediciones que nosotros hagamos en un experimento o en una medición de nuestros proyectos, donde el parámetro que medimos presenta aleatoriedad, pero además su valor puede ser representado a través de un número que corresponde a un número real. No es un set no contable o no son números enteros, sino que son valores continuos. Entonces dábamos ejemplos como variables similares a la altura, al volumen, a tiempos que midamos. Todas esas son variables continuas y corresponderían a la materia que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, recordemos lo siguiente. Déjenme quitar el video para que esto no se ralentice demasiado. La vez anterior, o las clases anteriores, cuando estábamos estudiando las variables discretas, habíamos definido para las variables discretas lo que habíamos llamado la función de probabilidad. Recordemos que esta función de probabilidad que habíamos denotado como f de x, ¿no?, era aquella función cuyo valor lo que nos decía era la probabilidad de que nuestra variable x tuviera un valor específico x minúsculo. Esta función, recordemos que adquiría valores que eran mayores o iguales que 0, y que dado que la probabilidad completa para todo el espacio muestral, para todos los valores que esta variable puede adquirir, esa probabilidad total es 1, entonces la sumatoria de f de x era igual a 1. Esto lo habíamos estudiado con variables discretas. Ahora con variables continuas tenemos algo similar. Pero aquí nuestra función equivalente a f de x, o que vamos a denominar f minúscula de x, se denomina función de densidad de probabilidad. Entonces, esto en el nombre ya denota una diferencia. Antes la función se llamaba función de probabilidad, porque directamente nos daba la probabilidad de que nuestra variable adquiriera un determinado valor x minúsculo, ¿no? Entonces nos da la probabilidad. Esta función no nos da la probabilidad, ¿verdad?, porque no es una función de probabilidad, sino que es una función de densidad. ¿Qué significa densidad? Que en realidad es una función que lo que nos da es precisamente eso, la densidad de cómo se distribuye la probabilidad a lo largo de los distintos valores que puede adquirir x, ¿no? La vamos a denominar también f de x, ¿no? Solo que los valores que adquiere f de x, ¿verdad?, no son distintos, no son la probabilidad de que x sea igual a x. No es eso, sino que es un valor que está asociado a la manera en que esa probabilidad está distribuida a lo largo de los distintos valores de x. Lo que sí es igual a probabilidad es, por ejemplo, si yo tengo un par de valores o tengo un rango de valores A y B entre los, ¿verdad?, que forman parte del rango de x, supongamos que esta es nuestra variable x, es una variable continua que puede obtener distintos valores, y yo tengo un rango posible de valores entre A y B. Esta función sí me permite a mí calcular cuál es la probabilidad de que x esté en este rango, entre A y B.
Y eso lo hacemos haciendo la integral de esa densidad entre A y B de f de x. Esto sí nos da la probabilidad de que x se encuentre en ese... Bueno, vamos a ver. De que x esté en ese rango de valores, ¿no? Ahora sí, de la misma manera que antes, si nosotros sumábamos la función de probabilidad y nos daba la probabilidad total igual 1, lo mismo ocurre con la función de densidad. Aquí como tenemos números reales, pues yo hago la integral desde infinito a infinito de la función de densidad. Esa integral tiene que darme 1. Tengo toda la distribución completa en todo el rango de menos infinito a infinito. ¿Okay? Entonces, se define la función de densidad de probabilidad, ¿verdad? De la siguiente manera: es una función que tiene valores mayores o iguales que 0, es siempre no negativo. Su integral de menos infinito a infinito es 1. Bueno, disculpen, ahí habrá una notación que se me olvidó ponerle el de x, me parece. Creo que sí. Ajá. Ahora sí está la notación completa. Bueno, la integral bajo de esta curva es 1 y la integral de esta función entre un par de valores a y b, como decíamos, nos da la probabilidad de que x adquiera algún valor en ese rango. Entonces, para calcular probabilidades, tengo que calcular el área bajo esta función en un determinado rango. Igual podría ser desde menos infinito hasta un valor a, o de ese valor a hasta más infinito, lo cual no me estaría dando probabilidades de que la variable aleatoria sea menor o igual o mayor o igual que un determinado valor, ¿no? Si yo hago la integral desde menos infinito hasta un determinado valor a de f de x, esto es equivalente a la probabilidad de que mi variable sea menor o igual que a. Porque vengo desde los valores más bajos, negativos, hasta el valor a. O si hago la integral, más bien desde a hasta más infinito, de f de x, estaría obteniendo la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, ¿no? Ahí estaría partiendo de a hasta los valores más mayores que a, más altos, hasta más infinito. Entonces, esto también se considera como un rango, un caso particular de este caso. De este caso. Serían casos particulares de esto. Entonces, de nuevo, esta, al ser una función de densidad, no me da la probabilidad. No me da la probabilidad de un determinado valor. De hecho, la probabilidad de que x sea igual a un determinado valor cualquiera siempre va a ser 0. La probabilidad de que x obtenga un valor específico es 0. Porque la variable, como decíamos, es una variable continua. Entonces, la probabilidad de que tenga un valor específico es infinitamente pequeña, ¿verdad? De hecho, igual a 0. Y entonces, esa función no me da ese valor, no me da el valor de la probabilidad. Lo que me da es cómo está distribuida esa probabilidad a lo largo de todos los valores que x puede adquirir. Y para obtener un valor de probabilidad, yo puedo obtener solo probabilidades para rangos de valores. Entre a y b, o entre menos infinito y a, o entre a y más infinito. Solo así puedo calcular probabilidades para determinados rangos de valores. Bien, y aquí tenemos un ejemplo.
Dice, en este caso, vamos a partir con lo que se conoce una función de distribución uniforme, de probabilidad uniforme, pero para una variable continua. En este caso, X lo estamos definiendo como la corriente que hay en un alambre delgado de cobre y está medida en miliamperios. Asuma que el rango de esa corriente, vamos a suponer que los valores que puede obtener es desde 4.9 hasta 5.1, que no va a adquirir valores menores de 4.9 ni mayores de 5.1. Entonces, fíjense que la distancia que tenemos entre sus valores, vamos a ver, acá. ¿Qué distancia tenemos aquí? Entre 4, bueno, aquí es 4, perdón, aquí está 4.9, entre 4.9 y 5.1, que son los valores que puedo obtener. Vamos a borrar esto. Ajá. ¿Qué distancia hay ahí? ¿Qué rango tenemos aquí? ¿1? De 0.2. Tenemos un rango de 0.2. En ese rango tiene que estar distribuida la probabilidad completa, ¿verdad? Mi variable se supone que solamente puede tener valores entre estos dos, cualquiera entre 4.9 y 5.1. La probabilidad de que tenga un valor entre 4.9 y 5.1 tiene que ser 1. Entonces, el área debajo de la distribución tiene que ser 1. Como esta es una distribución uniforme, pues el valor de la función f de x lo puedo obtener como 1, que es la probabilidad completa, todo el área, dividido entre este rango, entre 0,2. Eso nos da 5. Por eso, en este caso, f de x es igual a 5. Es la densidad, la función de densidad de probabilidad. En este caso, pues constante. Es una función, una variable que estamos suponiendo de probabilidad uniforme. Bien, entonces esta es la función. Con esta función, decíamos, yo podría calcular la probabilidad de que la corriente esté en un determinado rango. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre 4.9 y 5? Que esté en este rango de aquí a aquí. Esa probabilidad va a corresponder a esta área. Entonces, el área debajo de esa, lo podemos hacer con integrales o aquí como pues es muy fácil, ¿no? Vemos la distancia que hay entre 4.9 y 5, en realidad. Podemos hacer así. La distancia que hay aquí, que es 0.1, multiplicado pues por esta altura. Entonces eso nos da 0.1 por 5 nos da 0.5. O lo que es lo mismo, utilizando propiamente la definición, es la integral entre 4.9 y 5 de la función de densidad de probabilidad que vimos que era un número constante, 5, la integral, y eso lo podemos resolver y nos da el mismo valor, 0.5. Y así para cualquier par de valores. Aquí se hace otro ejercicio donde se calcula la probabilidad de que mi variable adquiera valores entre 4.95 y 5.1, que esté en este rango. Entonces corresponde al área de este rectángulo que aparece aquí. También lo podemos hacer con las integrales de con integral de 4.95 a 5.1 de f de x, que es 5.
Eso nos da 0.75, o como lo hice yo geométricamente, obtengo la diferencia que hay, este ancho de acá, que sería 0.05, y pues esta altura, que es 5. Y eso nos da 0.75. Bien, eso es básicamente para ilustrar en qué consiste. Sería hasta 5.1, ¿no, profe? Ah, sí, 5.1 dice aquí el ejemplo. Sí, tiene razón. Pensé que como estaba aquí dibujado esto. Sí, hasta acá. Entonces tendríamos más bien esta. Sí, es de 4.95 desde aquí hasta aquí. Todo está. Entonces sería esta área. Entonces ahí tendríamos 5 la distancia entre 5.1 y 4.95 tenemos 0.15. Entonces tenemos ahí 0.15. Y por acá tendríamos 5. Entonces 0.15 por 5 da 0.75, que es este valor. Bueno, de la misma manera podemos calcular la probabilidad de que mi variable obtenga un valor entre cualquier par de valores que estén en ese rango. Bien, les decía entonces que esto es para ilustrar un poco el cálculo y el uso del cálculo de probabilidades con la función de... Qué raro que no me responde aquí. Ahora sí. El cálculo de probabilidad con la función de densidad. Entonces, bueno, este es un caso particular, decíamos, de una distribución de probabilidad específica que se conoce como la distribución de probabilidad uniforme para una variable aleatoria continua, que es muy similar a la que ya habíamos estudiado como en el caso de las variables discretas. Esa la podemos encontrar también en el PDF que ustedes tienen, donde viene un resumen de todas las funciones de distribución. Esta es la variable, la distribución uniforme, donde la probabilidad, la función de densidad de probabilidad, vimos que se calcula como, decíamos, 1 distribuido entre el rango que hay entre el valor más alto y el más bajo que puede adquirir esa variable, 1 entre x. Bueno, muy bien, seguimos. De la misma manera, también recordemos que para el caso de las variables discretas, teníamos otra función que es la función de probabilidad acumulada. ¿Okay? Esa la habíamos denominado como f mayúscula de x, la cual nos daba precisamente la probabilidad de que x fuera menor o igual que un determinado valor, y la calculábamos haciendo la sumatoria de f de x desde infinito hasta un determinado valor x. Bueno, de la misma manera tenemos la función también de probabilidad acumulada en el caso de las variables aleatorias continuas, donde también lo vamos a denominar f de x, f mayúscula. También lo que me da es la probabilidad de que x sea menor o igual que x minúscula, y en este caso, al ser continua, sería la integral desde menos infinito hasta el valor x minúscula de f de x. Entonces, así se define la función de distribución acumulada. Bueno, aquí tenemos un caso particular del caso del ejemplo 1 que acabamos de ver de la distribución de la corriente en el alambre. Vean que esta tenía valores entre 4,9 y 5,1. Entonces,
para valores menores de 4.9, la función de densidad es 0, la integral también va a ser 0, y luego a partir de aquí, desde 4.9 hasta 5.1, al ser una función de distribución constante, vamos a tener un crecimiento lineal de la probabilidad acumulada, ¿verdad? Partiendo desde 0, bueno, en este caso, pues está llegando hasta, bueno, hasta aquí este valor tendría que ser 5.1, yo creo que esta imagen es de otra. Cuando llegamos a 5.1, alcanzamos la probabilidad de 1, ¿verdad? Y ya después de ahí en adelante, ya no tenemos valores, entonces sigue ahí constante. Bien, hay una relación obviamente entre estas dos funciones, como vimos, f mayúscula es la integral de minúscula y viceversa, f minúscula es la derivada de la función de densidad acumulada. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo para ver eso. Muchas veces en algunas variables nos definen la función de distribución acumulada, como en este caso f mayúscula. Ven que aquí dice que tiene un valor 0 para valores menores que 0, porque x parece que solamente puede tener valores positivos o 0, y para valores mayores o iguales que 0 sigue esta función. 1 menos e a la menos 0,01x. Como eso es f mayúscula, la función de densidad sería la derivada de esta función. Bueno, en el caso de 0 va a seguir siendo 0. Y en el caso de esta función hacemos la derivada y nos da 0,01 por e a la menos 0,01x. Muy bien. Bueno, es un ejemplo de cálculo de probabilidad aquí acumulada. Dice qué proporción de reacciones, estamos hablando de reacciones químicas, se completa dentro de los primeros 200 milisegundos. Es decir, para valores entre 0 y 200 milisegundos, lo podemos calcular con la función de probabilidad acumulada, densidad de probabilidad acumulada. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que esos valores sean menores o iguales que 200. Entonces aquí lo calculamos. En algunas oportunidades, y eso es una pregunta frecuente, preguntan que si esta probabilidad es menor o igual que 200 o solamente menor que 200. La probabilidad de que x sea menor o igual que un determinado valor x, o que solo sea menor que ese valor x, es exactamente la misma. Porque la probabilidad de que sea igual a 200 es 0. ¿Verdad? Lo vimos antes. Entonces, aquí yo puedo usar valores, el valor menor o igual, o solamente menor. Da exactamente lo mismo porque esas probabilidades son las mismas. De nuevo, porque la probabilidad de que sea exactamente igual a x minúscula es 0. Bien, entonces, habíamos estudiado también en las variables discretas cómo calcular el valor de la media, ¿verdad? El valor esperado de x, o lo que es lo mismo, la media. En el caso de las variables discretas, recordemos que se hacía multiplicando cada valor de x por su correspondiente valor de probabilidad y sumando. Y en el caso de la varianza, v de x, la calculábamos como x menos su media al cuadrado multiplicado por f de x y también sumando en todo el rango. Bueno, de manera similar, aquí en las variables continuas, el valor esperado de x lo vamos a encontrar multiplicando x por su función f de x y haciendo la integral en todo el rango de valores en que se mueve x. Y su varianza,
también definida de la misma manera, cada valor de X menos su media o su valor esperado al cuadrado, también por la función de densidad y su integral en todo el rango de variación de la variable. Entonces, en este caso, las variables aleatorias continuas, llamamos el valor esperado, lo podemos denotar también con la letra mu. Como decíamos, es la integral en todo el rango de x f de x, y la varianza sería x menos su valor esperado, o mu, al cuadrado f de x, también la integral en todo el rango. Y como siempre, la desviación estándar, que sería solamente sigma, sería la raíz cuadrada de la varianza. ¿Okay? Que es lo que estábamos viendo por acá. Ahora, veamos un ejemplo. Dice, para la medición de corriente en el cable de cobre, teníamos que, en este caso, vamos a ver. Bueno, es que este es otro ejemplo, es que aquí están revueltos. Este es un ejemplo en donde tengo una corriente en un cable de cobre, sigue una distribución de probabilidad uniforme continua, y en este caso los valores que puede adquirir la variable van entre 0 y 20. Entonces, fíjense que si nosotros dividimos, como habíamos dicho, la probabilidad completa, que es 1, entre los dos valores, estos dos valores que son los que vamos a suponer que son el rango en el que se distribuye esa variable, desde 0 hasta 20, entonces tendríamos una distribución así uniforme de esos dos valores, teniendo aquí como área completa 1, dividido entre este rango, eso nos da 0,05, ese sería entonces el valor aquí de f de x, 0,05. Bien, entonces, para obtener cuál es el valor esperado de x, haríamos la integral desde 0 hasta 20 de x, f de x, hacemos esa integral y lo que nos da es 10. Aplicando la definición de varianza, tendríamos x menos su media, ¿verdad? Este es su valor que hemos llamado mu, al cuadrado por f de x. También resolvemos esa integral y obtenemos un valor de 33,33. De hecho, en el caso particular de las distribuciones uniformes continuas, la fórmula para el valor, acá está. Esta columna, recordemos, es la media y esta otra es la varianza. En el caso particular de las variables uniformes, el valor de la media es b más a medios y el de su varianza b menos a al cuadrado doceavos. Entonces, podemos aplicar eso también a este ejemplo con 0 y 20 y vamos a obtener ese resultado, ¿verdad? Veamos aquí. B más a medios sería 20 más 2 medios, lo que nos da 10. Y si aplicamos también esta fórmula, b menos a al cuadrado doceavos, vamos a obtener que nos da 33,33. Ok. Otra definición o otra característica que habíamos visto con las variables discretas es que yo podía también calcular cuál era, yo podía utilizar la variable x y aplicarle una función h, una función cualquiera. No sé, elevarla al cuadrado, sumarle 3 veces la variable, restarle 2, una función exponencial de x, cualquier función que a mí se me ocurra, que aquí la estamos denominando de manera genérica como h, y puede ser que a mí me interese saber cuál es el valor esperado de esa función h, ¿verdad? Normalmente uno en los problemas de ingeniería tiene variables y con esas variables hace cálculos, utiliza alguna función para calcular
algún otro parámetro. Y a mí me gusta saber, dado que la variable original X es aleatoria, a mí me gustaría también saber cuál es el valor esperado, no solo de X, sino más bien de esa función o ese cálculo que yo estoy haciendo con X, que estamos denominando H. Entonces vimos que este valor esperado lo podíamos calcular como la evaluación de H de X multiplicado por su función de probabilidad y la sumatoria en el rango en que se mueve X. Bueno, pues aquí también el valor esperado de una función h de x, en el caso de una variable continua, lo puedo calcular como la integral también en todo el rango de variación de x, de h de x por f de x de x. ¿Sí? Opera de manera muy similar. En este ejemplo, x, que es la variable aleatoria, la definen como la corriente medida en miliamperios, en algún caso. Y su función de distribución de probabilidad, que es el ejemplo anterior, siempre el ejemplo de la corriente en el cable, con valores X entre 0 y 20. Y lo que preguntan es cuál es el valor esperado para la potencia, donde la potencia sigue esta fórmula. Aquí de manera simplificada ya da 10 a la menos 4x a la 2. ¿No? Entonces es la resistencia por el cuadrado de la corriente. Entonces nos da este valor. Entonces me piden cuál es el valor esperado de la potencia. Que es, como decíamos, es una función de mi variable original aleatoria. Pues bueno, aquí se resuelve el problema, como dijimos, es el valor esperado de una función. Entonces metemos esta función, aunque aquí en la notación hace falta multiplicarla por f de x, ¿verdad? Recordemos que es h por f de x. Lo que pasa es que como f de x es constante, lo que hacen es que se puede multiplicar al final. Pero bueno, es esa función, la integral en todo el rango de 0 a 20. Y como dice aquí, nada más tener cuidado de que aquí falta multiplicar por f de x, que es 0,05. Pero así podemos calcular, entonces, el valor esperado de una función que se calcula utilizando una variable aleatoria continua. Muy bien. Regresamos a la distribución uniforme. Es una distribución relativamente sencilla, pero muy útil, en la cual nosotros suponemos que la probabilidad para cualquier valor o rango de valores que adquiere mi variable aleatoria siempre es la misma, una distribución continua. Entonces veíamos, es una variable que adquiere su valor en un rango entre A y B. La función f de x se va a definir siempre como 1, que es la probabilidad completa distribuida entre el rango b menos a. Vimos que su valor esperado lo podemos deducir aplicando la definición, pero ya es un valor conocido, una fórmula conocida que es a más b medios. Y su varianza es b menos a al cuadrado doceavos. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la variable aleatoria x tiene una distribución uniforme continua en el rango, el que habíamos visto antes, de 4.9 a 5.1. Entonces, la función de densidad, como la podemos calcular como 1 entre la diferencia entre estos dos valores, que nos da 5. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que una medida de corriente esté entre 4,95 y 5. Ya lo habíamos hecho antes, pero bueno, aplicando la definición sería la integral entre estos dos valores de la función de distribución. 5 por 0,05 y nos da 0.25. También nos preguntan la media y la varianza, pero bueno, ahora aplicando directamente la fórmula, que recordemos era b menos a medios, entonces da 5, y b menos a, b más al cuadrado entre 12 sería la varianza, da 0,0033.
Ok, yo les quería proponer para que hiciéramos con este tipo de distribución uniforme continua, un ejercicio, déjenme para ubicarlo por aquí. Para que hagamos una pequeña práctica con eso. Entonces, ajá. Veamos. Lo tenía aquí apartado y se me perdió el ejercicio. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, el problema dice así, para que por favor tomen nota y ustedes lo vayan resolviendo. Dice que estamos estudiando la llegada de autobuses a una parada. Que los autobuses llegan a intervalos de 15 minutos a partir de las 7 de la mañana. Es decir, llegan 7, 7:15, 7:30, 7:45, etc. ¿verdad? Pero vamos a suponer que llegan en cualquier momento, ¿verdad? A partir de las 7 y hasta las 7:30. Dice, si un pasajero llega a la parada en un momento en que está distribuido uniformemente entre las 7 y las 7:30, encuentre la probabilidad de que espere el autobús menos de 5 minutos. Entonces estamos suponiendo la probabilidad de llegada a la parada se distribuye como una distribución uniformemente continua, ¿verdad? Los buses llegan cada 15 minutos normalmente, pero en cualquier momento. A partir de las 7, entre las 7 y las 7:30 puede llegar en cualquier momento y está distribuida la probabilidad de forma uniforme. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esperen menos de 5 minutos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que espere por lo menos 12 minutos? Entonces, para que lo vayan ustedes resolviendo, tendríamos que, vamos a hacerlo aquí mejor. El problema lo estaríamos viendo de la siguiente forma. Tendríamos las horas de llegada del autobús desde las 7 hasta las 7:30 a cualquier hora con una distribución uniforme. Sería su valor de f de x. La primera pregunta
es cuál es la probabilidad de que la persona espere menos de 5 minutos. Y 2, la probabilidad de que espere al menos, por lo menos, 12 minutos. Profe, ¿cuánto era que valía la función f de x de probabilidad? ¿Cómo se calcula? Para eso tiene, Ah, ok, ok, sí hay que sacarlo. Es que realmente no le pude tomar nota al enunciado, entonces no. no hace falta cuando decimos que la variable se distribuye, está distribuida uniformemente, como una distribución de probabilidad uniformemente distribuida, continua, entonces su probabilidad f de x se calcula así, siempre. Entonces no necesito decirle cuánto es f de x. ¿Okay? En este caso, en los valores, como es un poco incómodo aquí tenerlo con los valores de horas, vean que podemos considerar que si es a partir de las 7, aquí el valor es 0, ¿verdad? Podríamos decir que x aquí vale 0 y aquí vale 30. ¿Sí? Y en medio pues están todos los valores posibles. Entonces es más cómodo trabajar con estos valores, de 0 a 30. Entonces lo podemos hacer así. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de f de x? 1/30, ¿no? 1 sobre 30. Exactamente. ¿Y cómo calcularía? ¿Cómo respondería esto? ¿Qué calcularía? Entonces, esa sería probabilidad de que x dice menos de 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor que 5? ¿Y eso a qué sería igual? A la integral La integral de 0 a 5, ¿no? de 0 a 5 de x entre 30. Y entonces, ¿eso cuánto nos da? X entre 30 evaluado de 0 a 5. También lo podemos hacer aquí, como esta es así, tan geométrica, es muy sencillo. Sería el equivalente a tener, pues aquí un trozo de 5 por 1 entre 30, ¿verdad? Lo mismo que 5. Eso nos da un sexto. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta, probabilidad de que tarde al menos 12. Eso significa probabilidad de que x sea mayor o igual que 12. Entonces, más bien tendríamos por aquí el valor de 12. Voy a suponer que está aquí 12. Entonces, la idea es de que él tarde 12 o más. Entonces, sería que tarde ya sea 12, desde 12 o hasta 30. Entonces sería la integral, bueno, usando la definición, sería la integral desde 12 hasta 30, también de dx entre 30. Por lo que es equivalente, pues sería esta diferencia de 30 menos 12 multiplicado por 1 entre 30. ¿Sí?
Ok. ¿Alguna pregunta? No. Una tercera pregunta. Suponga que una persona la persona ya lleva esperando 10 minutos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que espere como mínimo 10 minutos más? Entonces, ¿eso cómo lo calculamos? O calcúlenlo y me dicen cuánto da. Aquí vamos a suponer que esa persona llegó a las 7. Vamos a hacerlo que espere como mínimo 10 minutos más o como mínimo 5 minutos más. Son dos preguntas distintas. Ok, Esteban Ocampo, ¿cuánto te dio este primer cálculo? Profe, todavía no lo he hecho.
Profe, no sé si sería como 0.33 para los 10 minutos. Ujú. ¿Y cómo lo calculó? Bueno, haciendo la función de probabilidad de 20 a 30. Correcto. Ajá. De 20 a 30. Porque sería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 10. Entonces, aquí, viéndolo gráficamente, lo que estaría pasando es que dice, él llegó a las 7, ya tiene 10 minutos de estar esperando, o sea, ya son las 7:10, claro que equivale aquí al valor de 10. Entonces, si espera 10 minutos más, le van a dar las 7:20. ¿No? Esto corresponde aquí al valor de 20, pero dice como mínimo 10 minutos más, o sea, puede ser que espere estos 10 minutos o más, entonces el área sería esta. Sería la integral desde 20 hasta 30, que es lo que estamos poniendo acá. Y entonces nos da eso, ¿no? Pues, X entre 30 evaluado entre 20 y 30, 0.33, ¿no? O lo que es lo mismo es 10 entre 30. Queda esto. Muy bien. Y la segunda, mínimo 5 minutos. Entonces, de manera similar, tendríamos que llegó a las 7:10, perdón, llegó a las 7, lleva 10 minutos, ya son las 7:10. 5 minutos serían a las 7:15. Tenemos aquí el valor 15. Y como dice, como mínimo, es decir, que ya son las 7:15, pero puede esperar hasta las 7:30. Entonces sería todo esto. Entonces nos da 15 entre o por 1 entre 30. Probabilidad de que tenga que esperar sea mayor o igual que 15. Y entonces tendríamos aquí la integración. Bueno, aquí, perdón, que aquí sería, perdón, para ponerlo de forma correcta, no es la probabilidad de que sea mayor o igual que 10, sino más bien la probabilidad de que sea mayor o igual que 20, ¿verdad? Aquí sí está bien escrito. Entonces haríamos la integral desde 15 hasta 30. O lo que es lo mismo, 15 por 1 entre 30. 0,5. Que sería toda esta área. Muy bien. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Alguna duda? De No, manera... profe, ahora quedó claro. Gracias. Muy bien. De manera similar, aquí estamos usando una función de distribución de probabilidad muy sencilla, que es la uniforme. Vamos a ver otras. Hoy vamos a estudiar también la de distribución de probabilidad normal. La diferencia de este cálculo de probabilidades va a ser básicamente cuál es su función. La de la normal tiene una función un poquito complicada. Podemos usar también una exponencial, la ERLA, la gamma, la Weibull, que vamos a irlas estudiando poco a poco para ver qué tipo de fenómenos son los que se calculan con este tipo de distribuciones. La log normal o la beta, que son algunas distribuciones muy usuales. Ya conocemos su función de distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad,
Y preguntas como estas, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tenga un valor entre tanto y tanto, que sea mayor que tanto, menor que tanto? Todas se calculan de la misma manera que hicimos. La gran diferencia va a ser cuál es la función que utilizamos aquí para hacer la integral. Pero los ejercicios se resuelven de la misma forma. Bien, vamos a pasar. Vamos a ver si teníamos aquí otro ejemplo. Bueno, de aquí viene la función de distribución acumulada, en el caso de una distribución uniforme. Bien, la distribución normal es una distribución probablemente la más útil y utilizada de todas, debido a que existe una ley que dice que cualquier variable X que distribuya de cualquier manera, incluso puede ser una variable aleatoria discreta, como las que ya habíamos estudiado antes. No importa qué distribución de probabilidad siga esa variable, ya sea discreta, sea continua, sea una función de distribución conocida o desconocida. Cuando yo mido esa variable muchas veces, repito el ejercicio muchas veces, y cuando decimos muchas veces, normalmente se habla que yo repito el ejercicio 30 veces o más. Resulta que la distribución de esa distribución, esa variable, su distribución comienza a parecerse a una distribución normal. Entonces, uno puede utilizar la distribución normal para aproximar el cálculo de probabilidades de esas variables, de cualquier variable, siempre y cuando, repito, yo haga el ejercicio, lo repita muchas veces. El mismo ejercicio de lanzamiento de dados, el valor esperado de lanzamiento del dado, la variable, si yo lanzo el dado muchas veces y promedio los valores que voy obteniendo, entre más veces lance el dado, aún ese ejercicio, esa variable, va a tender a distribuirse de una manera muy parecida a la distribución normal. Y esta es una distribución en donde tiene su función de densidad, como seguramente ustedes ya lo saben, es una distribución en forma de campana y se distribuye de manera simétrica, teniendo la mitad de probabilidad a un lado y al otro de lo que llamamos su valor medio, su valor esperado. La función de densidad de probabilidad sigue esta fórmula que depende de dos parámetros. Bueno, aquí pi es pi, 3,14 aproximadamente, y depende de dos parámetros, mu y sigma. Es una función que tiene valores desde menos infinito a infinito. Profe, una pregunta, ¿ahí la desviación estándar está dentro de la raíz o era multiplicando la raíz de 2pi? Qué buena pregunta, no me acuerdo, déjeme verla aquí, que aquí sí está escrita bien. Dentro de la raíz. Aquí está raíz de 2pi. O sea, más bien fuera, está Bien. multiplicando. Lo que está dentro es pi, sigma por raíz de 2pi. Correcto. Aquí en esta tablita, que es la que viene del libro que yo les pasé, está escrita de manera más clara. Bueno, esos son los dos parámetros de los cuales depende esta distribución, que son mu y sigma, que corresponden específicamente a si aplicamos la definición que vimos hace un rato de el valor esperado, que es esta. Esta definición, que es la integral desde x hasta f de x. Entonces, si le aplicáramos esta definición desde menos infinito a infinito, de x multiplicado por esta función y hacemos esa integral, ¿verdad?, que ocupa ahí hacer integración por partes.
al final lo que vamos a obtener es que el valor esperado de esta distribución, o de una variable que sigue esta distribución de densidad, el resultado de eso es mu, ¿verdad? Que es este parámetro que viene aquí adentro en la ecuación. De hecho, le ponemos mu porque es su valor esperado, entonces le pone ese parámetro, pero le podríamos llamar de cualquier manera, ¿no? La idea es que al hacer esa integral nos va a dar este parámetro de acá. Y si le aplicamos también la definición de varianza, que es x menos la media, que ya vimos que es mu, x menos mu al cuadrado, multiplicado por esta función y resolvemos la integral, la solución de esa integral nos va a dar sigma cuadrado, ¿verdad? Entonces, este parámetro elevado al cuadrado corresponde a su varianza. Bien, esa distribución, como decíamos, tiene la forma de una campana, tiene algunas propiedades muy importantes esta distribución que ya vamos a ver. Es tan importante que tiene una notación especial. Normalmente escribimos que cuando una variable sigue una distribución normal o queremos aproximar su distribución a una normal, se dice entonces que x distribuye como n, entre paréntesis, mu, sigma cuadrado. Esa es la notación para una distribución normal. ¿Qué propiedad tiene esta función? Que independientemente, no importa qué valores tengan sus parámetros, mu y sigma, puede ser, ya vimos que sigma está asociado a su variabilidad, ¿verdad? A su varianza. Mu está asociado a su media. Entonces, nosotros nos podemos imaginar distintas funciones de probabilidad que distribuyen normal de la siguiente forma. Si esta fuera, buscar otro color. Si esta fuera la recta numérica desde menos infinito más infinito, para distintos valores, ¿verdad? No sé, digamos que aquí está menos 3. Yo podría tener, y qué sé yo, aquí 5, por aquí 0. Yo puedo tener distintas distribuciones o variables que distribuyan normal con distintos valores. Una podría estar centrada aquí en menos 3. Podría ser así. Yo podría tener otra centrada en con esa variabilidad. Podría tener otra con menos variabilidad, también centrada en 0. Podría ser así. Otra con mucha variabilidad centrada en 5. Tal vez así. Entonces yo tengo múltiples distribuciones con distintas formas, distintos valores de media y distintas varianzas. Unas más concentradas, con menos dispersión, otras muy dispersas, más planas, etc. No importa qué forma tenga los parámetros, qué valores tengan los parámetros mu y sigma, se cumple la siguiente propiedad para todas las distribuciones normales. Y es que el área que se cubre debajo de la función de densidad de probabilidad entre mu más menos sigma siempre es 0.68. 68% siempre está a un sigma de mu. Un 95% de los valores o de la probabilidad está a 2 sigmas de mu y a 3 sigmas está ya casi el 100%. Más del 99% de probabilidad está a x, o más bien a mu más menos 3 sigmas. Y esa propiedad, como les decía,
se cumple independientemente de la forma que tenga la curva, de los valores que tengan sus valores de media y de varianza, de mu y sigma cuadrado. Eso es tan útil que entonces lo que se ha hecho es, en lugar de calcular y utilizar esta fórmula, que es un poquito complicada de estarla calculando, imagínense lo que es estar integrando esta función, lo que se ha hecho es utilizar una distribución normal, y calcular las probabilidades con base en esa curva, y está tabulada, que es la distribución normal estándar. Porque las áreas que yo calcule debajo de esa distribución son equivalentes a las áreas que yo puedo calcular debajo de cualquier otra distribución. Entonces yo lo que hago es, lo que se llama el proceso de normalización, es convertir o transformar cualquier distribución que yo tenga a esa que llamamos la distribución normal estándar. Y esa distribución normal estándar es una que está centrada en 0, tiene una media mu, es una distribución normal que tiene, recordemos la notación, mu sigma cuadrado, tiene un mu de 0 y sigma cuadrado de 1. Entonces, esa se llama la distribución y su notación es z, ¿verdad? Esta le llamamos z. Entonces, se llama z, o bueno, z es una distribución normal que distribuye, más bien, así. Z es una distribución normal que distribuye 0, 1. Entonces está centrada en 0. Y tiene aquí un sigma cuadrado de 1. Entonces lo que se hace es utilizar esta distribución que ya está tabulada y, como les decía, convertir cualquier distribución normal al equivalente de esta a través de un proceso de normalización que se calcula así. Yo puedo calcular, si yo tengo una variable x que distribuye normal con media mu y con varianza sigma cuadrado, yo puedo normalizar o estandarizar esto convirtiendo esa variable, pasando x a z, calculando la variable z como x, cualquier valor de x, menos mu, dividido entre sigma. Entonces, con esta fórmula yo puedo lo que se llama estandarizar cualquiera de estas, de tal manera que si yo necesito calcular cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor a, en lugar de irme a calcular con la distribución normal, estandarizo la variable x. Entonces yo sé que este valor a estandarizado, ¿verdad? Su equivalente a z minúscula, el z equivalente, ese valor de a, se calcula como a menos mu entre sigma, ¿verdad? Porque yo conozco, yo sé que x distribuye normal mu sigma cuadrado. Sus valores los conozco. Entonces normalizo z y entonces esta probabilidad de que x sea menor o igual que a es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que es lo que me da este valor. A menos mu entre sigma. ¿Okay? Y entonces estos valores yo los conozco porque esta distribución lo que hago es irme a buscar este valor. Busco, por ejemplo, que esté por aquí. Busco el valor de ZA. Este valor. Este cálculo. Este ZA. Lo busco en las tablas y ya yo voy a conocer esta probabilidad. ¿Okay? Y eso lo hacemos a través de
esta tabla que ustedes también ya la tienen aquí en este PDF. ¿Verdad? Esta corresponde a los valores de la distribución acumulada de una distribución normal estándar para valores de menos infinito hasta valor Z. Ustedes podrían utilizar esta tabla, pueden utilizar cualquier otra. Cada libro de estadística tiene sus tablas propias. Algunas acumulan de menos infinito a 0. Otras acumulan más bien desde 0 hasta más infinito. Da lo mismo, ¿verdad? Porque la distribución es simétrica. Entonces, si yo buscara este valor de Z al otro lado, este es un valor negativo, ¿verdad? De Z, este valor es negativo. Podríamos llamarle menos Z. Si yo busco este valor de Z exactamente al otro lado, Z, esta área, acumulada hasta más infinito, es igual a esta. Esta área y esta área son iguales. Entonces, algunos libros más bien, como les decía, tienen la distribución acumulada más bien de 0 o de Z a más infinito. Entonces tienen estos valores positivos. ¿Okay? Pero independientemente de cómo utilicen la tabla, puedo utilizarla para hacer el cálculo de cualquier probabilidad para cualquier distribución que siga una distribución normal, haciendo la estandarización que acabamos de ver. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí lo importante es tal vez interpretar esta tabla, donde aquí tenemos los valores de Z tienen una precisión de 2 decimales. En esta columna aparece el primer decimal y luego en estas columnas siguientes aparece la precisión del segundo decimal. Entonces, por ejemplo, este valor, vamos a anotar aquí, un valor como este, este valor de aquí corresponde a la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 3,1, vean, aquí tiene el primer decimal, 16. ¿Okay? Aquí está el segundo decimal. Entonces, esta probabilidad corresponde a la del valor Z menos 3,16 o 3,16. ¿Okay? Ese sería menos 3,16. Y este valor que aparece aquí es el de la probabilidad acumulada desde menos infinito, que es el área que está aquí marcada, desde menos infinito hasta este valor de Z. Entonces dice que esa probabilidad en una distribución normal estándar es de 0,000789. ¿Okay? El área debajo de toda la curva tiene que ser 1. Por lo tanto, la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 0 sería 0,5, ¿no? La probabilidad de que Z sea menor o igual a 0 tendría que darme 0,5. Vamos a verificar eso en la tabla. Entonces, fíjense, vamos a borrar esto que estorba tanto. Entonces vamos a buscar el valor de Z igual a 0, que está aquí. 0,0 y el segundo decimal tiene que ser 0 también, entonces es el último, ¿no? Para que sea 0 exactamente. Si nos vamos, obtenemos aquí un valor de 0,5. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo la probabilidad, los valores de Z empiezan a un valor negativo aquí muy alto de 3,99, casi menos 4, con una probabilidad muy pequeña, casi 0. Y conforme el valor de Z va aumentando, al irnos desplazando hacia la derecha y hacia abajo,
va aumentando el valor de Z, se va haciendo cada vez menos negativo hasta llegar al valor de 0. Esas probabilidades van aumentando hasta llegar a 0,5, que es hasta donde la tabla llega. Acumula desde aquí hasta aquí. Dígame. ¿Qué significan los números que están arriba? Es que siempre desconecto por internet. Es, el valor de Z en esta tabla tiene una precisión de 2 decimales. Acá obtengo el primer decimal. Por ejemplo, 3,29, 3,28, menos 3,27, menos 3,26. Este es el segundo decimal de precisión del valor de Z. Y luego, Gracias. mucho gusto. Muy bien, entonces esta tabla se lee así. Vamos a ver, díganme ustedes, por favor, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 2,93? Pero bueno, no necesitaríamos, ok, no, nada, ya vi que. ¿Cuánto da eso? 0,001695, creo. Aquí tenemos 2, perdón. Sí. Aquí tenemos 2,90, dijimos 3, que está aquí. Entonces busco acá y acá y nos da esta probabilidad. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que menos 2,93? Profe, ahí no sería como decir 1 menos la probabilidad de que sea menor. Correcto. Esta probabilidad, si este Z fuera menos 2,93, esta probabilidad que calculamos corresponde a esta área de color aquí azul, ¿no? 0,001695 es esto. Entonces la probabilidad de que sea mayor es todo lo que quedó aquí en blanco, que corresponde a 1 menos la probabilidad de que sea menor. Por lo que es lo mismo, de acuerdo a esta notación, esto, ¿no? Así se nota probabilidad de, en una distribución normal, en este caso estándar. Sí, entonces sería 1 menos la probabilidad de que sea menor. O lo que es, como ya tenemos los dos valores, 1 menos esto. Entonces en este caso nos daría 1 menos 0.001695 da 0.99. 8305. Bien. Y otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 2,93? No sé si ahí aplica el hecho de que, digamos, que sea igual es 0, entonces sería la misma, ¿no? Que sea mayor. Sí, sería la propiedad de que la distribución es una distribución simétrica. ¿Okay? Efectivamente, entonces, este valor de Z negativo que tenemos aquí de menos 2,93, tendríamos
llamémosle menos z, de este, el equivalente de menos z lo vamos a tener a este otro lado con 2,93 y por lo tanto esta probabilidad que me están preguntando, mayor o igual, es igual a la probabilidad de que sea menor o igual que su respectivo z negativo, ¿verdad? Entonces esto, vamos a decir, es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2,93 por simetría. Y entonces 0,001695. Muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora con la distribución normal estándar? Todo claro. Bien, entonces vamos a seguir y vamos a ver los temas de ejemplos y eso que viene en el libro. Entonces, bueno, decíamos, esta es una propiedad muy importante que nos permite, como vamos a ver ahora, utilizar solo la distribución normal estándar. Claro, ahora hay mucha facilidad en las calculadoras y computadoras que te pueden calcular directamente para una distribución normal de cualquier tipo, pero es muy útil y sencillo tener esta tablita a mano en lugar de estar haciendo cálculos y revisar ahí mismo con la distribución normal, como vamos a ver. Entonces, bueno, definimos la variable aleatoria normal estándar como aquella que tiene una media mu igual a 0 y una varianza sigma cuadrado igual a 1. Y la notación de esta distribución, como vimos, la podemos escribir así, ¿verdad? Esa sería, esta notación lo que significa es la probabilidad de que esa variable z, aleatoria normal estándar, tenga un valor menor o igual que un determinado z minúsculo. Esta explicación que viene aquí es lo que ya vimos del uso de la tabla. En este caso, esta es una tabla en donde más bien viene acumulado desde 0 hasta z positivo. Entonces hay distintas tablas, como decía, y el uso es el mismo, solo que hay que tener cuidado de cómo es que está la tabla calculada, cómo está, si es acumulada hasta menos z, si es acumulada hasta z, o si es de menos infinito a z, o de z a más infinito. Entonces hay que ver qué lado de la tabla está calculado. Entonces, en este caso, fíjense, esta es una tabla similar a la que usamos antes, pero acumulado desde menos z hasta los valores positivos. Entonces, parte de 0, el valor más pequeño que vamos a encontrar en la tabla es 0, también aquí tengo una precisión de 2 decimales. Y lo que voy a tener aquí es 0.5, porque acumulado hasta 0 me da 0.5. Y aquí va a ir aumentando hasta valores que van llegando casi a 1. Pero uso la tabla de la misma manera. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,53? Bueno, pues entonces me voy a la tabla. En este caso busco 1,53, que está aquí. Y entonces el valor me da 0,93699. La probabilidad de que sea menor que 0,02. Lo mismo, busco 0,02 y me da esa probabilidad, que sería este valor de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 1,53? Sería este pedacito en blanco que me queda aquí. Entonces sería 1 menos esto, ¿verdad? Haríamos 1 menos 0.93699, que nos da 0,06301. Esa sería la probabilidad de que z sea mayor que 1,53. Entonces 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual 1 menos 0,93699
que nos da 0,06301. Haciéndolo con esta tabla, hagamos el ejercicio con nuestra tabla para que vea que nos va a dar lo mismo. Nuestra tabla, recordemos que más bien tiene los valores hasta los números negativos o con los zetas negativos. Entonces, si me preguntaran, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 1,53? Me lo están preguntando así, en positivo, 1,53. Que sea mayor, que sería este pedacito de área. Por simetría, yo diría, bueno, es lo mismo a que sea menor que menos 1,53. Entonces nos iríamos a nuestra tabla directamente a buscar este número. Menos 1,53. Veámoslo aquí. Entonces, vamos a ver, el 3 está de acá, en esta columna. Menos 1,53 corresponde a este valor. Menos 1,53. 0,063, bueno, 008. Aquí esta tabla tiene un poquito más de decimales. Bueno, pero es este valor, 0,06308, que fue lo que calculamos aquí. Aquí está redondeado porque tiene un decimal menos, pero es el mismo valor. Vamos a anotarlo. 0,063. En nuestro caso decía 008, pero ahí. ¿Sí? Pero es el mismo, ¿no? Solo que redondeado. Entonces no importa la tabla, como ven, cuál tabla utilicemos, nada más hay que tener el cuidado de, decíamos, si está usando los valores de z positivos o negativos, y si acumula desde menos infinito, normalmente acumula de menos infinito a 0, porque así es como está definida esta notación. ¿Okay? Esta notación significa probabilidad de que z sea menor o igual que z minúscula. Pues casi siempre vienen acumuladas desde menos infinito. Pero a veces no viene la tabla de este valor, sino que a veces algunos libros traen esta tabla de 1 menos la función de probabilidad acumulada. Entonces nada más hay que tener cuidado de eso. ¿Qué tabla uso? Yo les sugiero, para efectos del examen, del curso en general, que usemos la tabla que yo les pasé, que es la que todos tenemos. Ya sabemos utilizar y no vamos a tener problemas con nada. Ok, vamos a seguir. Decíamos, les estaba comentando, gracias a esta propiedad de que independientemente de los valores de mu y sigma, siempre se cumplen, que el área debajo de las curvas entre un par de valores siempre es el mismo, independientemente, entonces nosotros podemos normalizar una variable aleatoria siguiendo esta fórmula y utilizar la distribución normal estándar para el cálculo de probabilidades. Entonces, dice, suponga que las corrientes medidas en un cable siguen una distribución normal. Ya que, aunque hemos estado usando para la corriente una distribución uniforme, aquí nos dicen, suponga que es una distribución normal, que tiene media 10 y sigma 2. Entonces me están diciendo, esta variable x sigue una distribución normal 10,2 al cuadrado. Acuérdense que aquí es sigma al cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que la medida de la corriente se encuentre entre 9 y 11? Dice, ¿cuál es la probabilidad entonces de que x tenga un valor entre 9 y 11? Entonces, vean, gráficamente tenemos esta variable, sigue la distribución normal, tiene media 10, tiene un sigma de 4, sigma cuadrado de 4, y me piden los valores entre 9
y 11. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, yo podría utilizar directamente la función de distribución normal y hacer la integral desde 9 y 11 de f de x, ¿no? Utilizando como f de x esta función. ¿Qué se puede hacer? Pero es medio incómodo hacer esa integral. Entonces, lo que yo puedo hacer es más bien normalizar o estandarizar, la palabra correcta, estandarizar esta variable y utilizar la tabla de la distribución normal estándar que yo conocemos. Entonces, recordemos que yo puedo convertir x, lo puedo transformar en z haciendo x menos mu entre sigma. ¿Ah? Entonces, esta probabilidad sería igual a la probabilidad de, voy a borrar aquí un poquito, ¿listo? Entonces lo que hago es aplicarle esta fórmula a todo lo que está aquí adentro. Entonces sería x menos mu. Bueno, pongamos el valor ya específico de mu, etc. Aquí. X menos 10 entre sigma, que es 2. Pues a los lados hago lo mismo, sería 11 menos 10 entre 2 y 9 menos 10 entre 2. Entonces normalizo esos valores. Entonces eso me va a dar la probabilidad de que mi variable ya dejaría de ser x, ahora esto se está transformando en z. Entonces la probabilidad de que z esté entre lo que me da ahí, que sería 9 menos 10 da menos 1 entre 2, menos 0,5. Y aquí lo mismo, esto me da 1 entre 2, 0,5. Entonces, en lugar de ir a hacer las integrales para esta distribución con estos valores, yo puedo irme a calcular esas probabilidades con una función de distribución normal estándar. Fíjense que entonces tendría aquí en la estándar menos los valores de menos 0,5 y por acá el valor de 0,5. Yo lo que necesito es el área en medio de ellas. Nuestra tabla nos va a dar este valor de esta área, a este pedacito. Pero que por simetría va a ser igual a este. Entonces, estas dos áreas son iguales, la sumo, o lo que es lo mismo, cojo este y la multiplico por 2 y hago 1 menos eso, para que me dé el área en medio. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 2 veces la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,5. Entonces me voy a buscar eso a la tabla. ¿Okay? Voy a borrar todo. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, entonces. No, claro, profe. Muy bien, entonces aquí está resuelto. Ya lo vamos a verificar con la tabla, pero entonces se hizo eso que hicimos antes, ¿no? Hice la estandarización, me queda entre menos 0.5 y 0.5. Decía, bueno, aquí lo están resolviendo un poquito diferente, pero nosotros nos podemos ir a la distribución, a nuestra tabla. Buscamos menos 0,5. Vamos a ver, 0,5 está aquí en esta columna. Entonces, menos 0,5 nos da este valor. Ah, no, perdón. Aquí. 0,5 está aquí, nos da un valor de 0,308538.
esa sería la probabilidad de que sea menor que menos 0,5. Y eso multiplicado por 2, digamos 1 menos 2 veces punto 30, 85, 38, lo cual nos da punto 3829. Este 29. Muy bien. Lo resolvimos un poquito distinto de la manera que está aquí, porque aquí creo que estamos usando otras tablas. Bueno, es que aquí estamos usando las 2.5 y menos. Profe, ¿podría poner un momento la pantalla donde estaba escribiendo usted el ejercicio? A ver, aquí. Ah, lo borró. Sí, es que si no, no me podía, Ah, no importa, no importa. pero lo voy a escribir aquí y lo hacemos de nuevo en una hoja. Ajá. Decíamos, el ejercicio aquí que estamos resolviendo sería de la siguiente manera. Nuestra variable dice que distribuye normal, tiene media 10. Nos preguntan la probabilidad entre 9 y 11. Esta Z sigue distribución normal, 10 y 4. Entonces esta, lo que hacemos es que la estandarizamos. Convertimos esto a una distribución normal estándar con media en 0. Y entonces lo que hacemos es como transformar estos valores a los valores de Z, ¿no? Entonces, Z, que es una normal 0,1. Entonces, nos preguntan cuál es la probabilidad de que X esté entre 9 y 11. Vamos a ver aquí hay algún chat. Ok. Ah, bueno, es que ya son las 3. Voy a terminar esto para los que están ahí, quieren repasar el ejercicio y luego se los paso a los demás. Entonces lo que hacemos es estandarizar y haríamos, esto es igual a la probabilidad, ya en una distribución Z, donde haríamos 9 menos 10 entre 2, que eso es X menos mu entre sigma. Es igual a la probabilidad de 0,5 negativo y 0,5 positivo. Queremos esta probabilidad de en medio. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que sea, más bien, 1, déjenme ver aquí. Eso es igual a 1 menos 2 veces la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,5. ¿Por qué 2 veces? Porque esta área es igual a esta. Ok. ¿Eso sería? ¿Alguna pregunta? No sé si está claro. Vamos a poner estos 2 por y veamos aquí la... Buscamos menos 0,5 que está aquí. Punto 308538. A ver. Lo puse mal, ¿verdad? No, 308538, sí. Esto. Y el resultado de eso nos da 0,382924. Muy bien. ¿Consultas?
¿Todo claro? Bueno, muy bien. Si todo está claro, entonces vamos a quedar hasta aquí y nos lo permite el próximo jueves. Que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, con gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.